días, queridos hermanos. Damos muchas gracias al Señor por este nuevo día de vida que Él nos regala. Gracias por la bendición, ¿cierto?, que nos da de poder disfrutar de este tiempo de comunión, donde cantamos, donde ofrendamos, donde también tenemos comunión y aprendemos también que es lo importante como todo creyente. Debemos estar constantemente creciendo en los caminos del Señor. Así que, ¿les parece ahí de su hogar, querido hermano, que usted pueda también, junto a nosotros acá, los que estamos en nuestro templo, elevar una oración a nuestro buen Dios para que sea Él el que nos dirija en todo lo que hagamos, desde principio a fin de este culto de adoración a nuestro buen Dios? Así que oramos a nuestro buen Señor. Buen Dios y Padre nuestro, tantas gracias, Señor, por darnos este día hermoso, Señor. Gracias por disfrutar de la comunión. Gracias porque dentro de todo lo que está pasando podemos tener esta libertad de congregarnos, Señor. Quizás no todos acá en el templo, pero cada uno de los hermanos de nuestra congregación en sus hogares también teniendo un tiempo de alabanza, de adoración a su persona. Señor, oramos para que cada una de las cosas que vamos a hacer, los cánticos, las alabanzas, las ofrendas, la palabra también que hable en nuestras vidas, Señor, según la necesidad que tengamos cada uno. Gracias, Padre, por este hermoso tiempo y pedimos su bendición y lo hacemos en el nombre bendito de Cristo, nuestro amado Señor y nuestro Salvador. Amén y amén. Y ahí en su hogar usted contento, adore al Señor, alabe al Señor con alegría, con gozo, con genuinidad, con verdad, ¿cierto?, en su corazón. Ahí esté contento porque estamos viendo tiempos difíciles, hay cesantía, hay un montón de complicaciones, pero qué lindo es ver que en los hogares de los hermanos siempre está la provisión, siempre está el cuidado de nuestro Señor. Así que vamos a comenzar este culto alabando al Señor con una linda alabanza. Cantamos al Señor desde nuestros hogares. Siempre te proclamaré. Queridos hermanos, después de esta hermosa alabanza, vamos a recordar algunos avisos importantes. Durante la semana siguen habiendo algunas actividades. Los días miércoles, por el mes de julio, a las 20:30 horas, algunos hermanos acá en el templo, usted quizás ahí en su casa, a las 20:30 tenemos la reunión de oración. ¿Qué más importante? En los días domingo, desde las 9 de la mañana
por YouTube están disponibles las clases para la escuela dominical, tanto de adultos también como de jóvenes. ¿Qué más importante? Ofrendar, queridos hermanos, también es fundamental para la obra del Señor, la ofrenda con la que podamos colaborar para esta obra. Así que aparece en pantalla la cuenta de nuestro hermano Jesús Palma. A esa cuenta estamos direccionando los dineros que se están recaudando en nuestra congregación. Y por último, todos los días domingos, recordar que a las 11 de la mañana tenemos el culto de adoración a nuestro buen Señor. Así que después de esa información importante, vamos a seguir alabando al Señor ahí desde su hogar y nosotros desde acá. Quizá usted echará de menos de repente el día domingo abrazar a su hermano, estar con él, preguntarle cómo está. Y como congregación también queremos tener un tiempo especial cada día domingo. Si usted tiene ganas de que lo entrevisten en su casa, hable con el hermano Elías, con nuestro pastor Cristóbal,
Y en esta mañana tenemos una entrevista especial de un hermano que lleva muchos años como creyente. Él es nuestro hermano Gabriel Ruz. Él nos va a animar, nos va a exhortar con una breve entrevista, pero bastante edificante. Así que sea de mucha bendición la entrevista a nuestro querido hermano Gabriel Ruz. Buenos días, hermanos, espero que se encuentren todos bien ahí en sus casas. Aquí nosotros estamos muertos de frío y congelados y en pantalla sale el entrevistado del día de hoy, así que saluda nomás, tío, saluda a todos los hermanos ahí en pantalla. ¿Cómo está, tío? ¿Cómo se encuentra el día de hoy? Bien, pues como siempre, como una lechuga fresca. Muy bien, muy bien. Así me gusta. Aquí yo estoy congelado, no me dio ni para ponerme corbata porque tengo mucho frío, así que bien abrigado nomás. Ya, pues, bueno, hermanos, para que no conocen aquí al hermano presente en pantalla, le voy a pedir que se presente, así que empecemos con la primera pregunta. Nombre completo, tío. Gabriel Antonio Ruz Tapia. Ya, el famoso y conocido hermano Gabriel. Yo le digo tío porque tengo confianza, me conoce desde chico, así que toda la entrevista vamos a referir a él como tío, así que para que no se asusten. Ya, tío, segunda pregunta. ¿Dónde nació? En Chile, viejo. Soy de acá, chileno. Chileno. ¿En qué parte de Chile? Bueno, mira, yo nací en la ciudad de Curicó, en una localidad que se llama Los Niches. Eso está como a 12 kilómetros de Curicó hacia la cordillera. Ya, entonces podríamos decir que es medio del campo usted. Exactamente, curicano. Muy lindo lugar donde nací y todavía tengo muy lindos recuerdos de mi niñez. Qué bueno, tío. Bueno, para los que no saben, que yo creo que son varios, tío Gabriel no es de aquí de la región, porque él viene de otra región. Llegó acá con el paso del tiempo. Tío, yo sé que usted tiene muchos hermanos, pero cuéntenos, ¿cuántos hermanos tiene? Bueno, nosotros fuimos 11 hermanos. Hoy día ya han partido 2 a la presencia del Señor, y que quedamos 9 nomás. Ya. Éramos 11, sí. ¿Y cómo era la convivencia con esos 11 hermanos? Mira, siempre fue muy buena. Fue de mucha hermandad. La verdad es que cuando pasamos nuestros primeros años y la niñez, la juventud, con ellos fue muy cordial. No recuerdo haber tenido problemas mayores con mis hermanos. Yo creo que fue una labor muy importante que jugó ahí mi mamá. Ya. Mi mamá era una mujer muy especial, así que nos crió muy hermanables. Qué bueno, qué bueno. ¿Eran puros hombres, no es cierto, tío? No, 2 mujeres. 2 mujeres. Ya. Las 2 mujeres todavía están. Ah, qué bueno, qué bueno. Pero igual harto hombre, así que... Tío, mire, yo no me acuerdo muy bien, ahora estuve pensando. Hay una anécdota con el presidente Gabriel González Videla. ¿Me la puede aclarar cómo es esa historia? Porque yo me acuerdo que la he escuchado, pero no me acuerdo bien cómo es. Ah, con el expresidente González Videla, ya difunto. Hay algo ahí, una verdad. Lo que pasa es que cuando mi padre se casó con mi mamá, la primera que nació fue mi hermana, la mamá de Priscila, los que conocen a Priscila, Marilén. Entonces, mi padre, en esos tiempos, hombre de campo, poco culto, obviamente él quería un hombre, ¿cierto? Tener un hijo, un varón. Bueno, le salió una mujer. Y el hombre se enojó con mi mamá, estuvo enojado, como más de un mes no la habló a mi madre, porque tuvo para haber tenido una mujer. Y mi mamá oró a Dios y le dijo que si le daba más hijos, que ojalá fueran puros hombres. Bueno, y mi papá tuvo que después aguantársela porque vinieron 7 hombres seguidos. Y el séptimo hombre fui yo. Ya. Y como hay una ley de la República, no sé si todavía existe, que cuando un matrimonio tiene 7 hombres seguidos, el número 7 es ahijado del presidente que esté en curso, digamos. Bueno, y a mí me tocó justamente en ese tiempo, era don Gabriel González Videla, un serenense de acá, para los que son de acá, y en ese tiempo yo nací cuando él era presidente, así que fue mi padrino, y hay todavía documentación que lo comprueba. Esa, ahí está. Entonces, otra anécdota, otra historia que no muchos saben, que aquí nuestro tío Gabriel
del ahijado sería, ¿o no? Ahijado, claro. Ahijado del expresidente Gabriel González Videla. No todos pueden contar esta historia, así que traten con respeto a que el tío Gabriel ahora. Claro. Mira. Exacto. Sí, pues yo, bueno, siempre me acordaba de historia, pero no me acordaba bien cómo era, entonces dije, vamos a aprovechar aquí de contar la historia. Pero qué bueno, qué bueno. Y ahora, ya que contamos un poco el lado más secular, hablemos un poco del lado espiritual. ¿Cómo fue, tío, y a qué edad, más o menos, conoció al Señor usted? Mira, yo provengo de una familia muy católica. Mis viejos eran muy católicos. Ya. De hecho, mi madre tenía su casa llena de la Virgencita, ¿cierto? Que idolatría. Ella era de las personas que donde vivíamos nosotros era un fundo. Había muchas casas que estaban cerca. Y en la casa de mi mamá se hacían todos los años las novenas que se llamaba de la Virgen María. Y ella llevaba la batuta en esas cosas. Pero con el paso de los años, Dios mostró la verdad, la verdadera fe, ¿no?, que deberíamos haber tenido. Y bueno, ella fue una mujer que lo entendió. Fue un tío que llevó el evangelio a la casa en esos años y le dejó y le regaló una Biblia, y él era pentecostal. Algo bueno hizo en realidad el hombre como pentecostal. Pero en el tiempo el Señor nos llamó a toda la familia. Mi madre conoció al Señor Jesucristo cuando ya vivíamos acá en Santiago, y yo tenía más o menos unos 25 años, más o menos, cuando realmente yo conocí al Señor de verdad y lo recibí como mi Salvador. Es relativamente joven igual. Sí, por supuesto que sí. ¿Cómo fue y a qué edad conoció a su querida y amada esposa? A mi mejor esposa. A la mejor esposa. Mira, yo tenía 27 años cuando conocí a mi esposa, y ella tenía 17. Y tuvimos una relación de pololeo, como se le llamaba, o se le llama también, de 2 años. Y a los 28 años, cuando yo tenía 28, al año siguiente, y ella tenía 18, allí nos casamos. Ahí se casaron, ya cuando la tía era mayor de Ahí edad. nos casamos. Exactamente. Ya, qué Hoy día bueno. llega 42 añitos y yo llevamos juntos. 42 años. ¿Y cómo ha sido los 42 años? No, han sido buenos, sí. No siempre todo es perfecto, pero como todo creyente bien lo sabe, cuando Jesús está en medio de la familia, del hogar, del matrimonio, todo se puede sobrellevar. Sí, pues es verdad, hay una armonía distinta y sabemos que es porque Claro. el Señor está ahí. Pero qué bueno, tío, Totalmente, así que claro. llevan 42 años casados. ¿Cómo vuela el tiempo? Uno no se da ni cuenta. Pasa rapidísimo. Sí, pues me imagino. Ahí después yo creo que vamos a entrevistar a la tía Eliana y vamos a ver la otra cara de la moneda, a ver si dice lo mismo. Tío, otra pregunta. ¿Versículo o versículos que más le gusten, que se le vengan a la memoria? Mira, bueno, en realidad hay uno que siempre a mí me llamó la atención, especialmente cuando hubo que tomar decisiones por un cambio de fe, ¿cierto? Después de conocer al Señor por muchos años, 25 años prácticamente, de ser una persona católica y encontrarte con la realidad del Señor, fue un cambio que no fue muy fácil, ¿cierto? Pero lo que me alentó fue el texto, ¿cierto?, de Josué 1:9, cual, bueno, todos lo conocen, y es un texto que anima mucho y te desafía y te muestra que el Señor realmente va a estar contigo en todo momento, porque cuando dice que mira que te mando, que te esfuerces, o sea, la vida del creyente no es una cosa de algo que uno no debe darle la importancia que corresponde, sino que es una vida de fe, de esfuerzo, pero entendiendo también que el Señor hay una promesa del Señor que dice que Él va a estar contigo en todo. Así que ese es mi texto favorito. Mire que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová el Señor estará contigo en donde quiera que vayas. Así Un que eso es bonito versículo y animo. una gran verdad también, pues. Una gran verdad que creo que todos lo hemos vivido en determinados tiempos de nuestra vida y hemos puesto en práctica también ese versículo. Bonito versículo, tío. Bueno, Así es. la semana pasada yo al pastor Cristóbal, que lo entrevisté, le pregunté por el recuerdo que tuviera con respecto a la iglesia. Yo, como lo conozco a ustedes mucho tiempo, sabemos que hemos pasado por más de una iglesia. Entonces no le voy a preguntar el recuerdo que tenga más de la iglesia, pero el recuerdo sí que tenga más latente a lo largo de toda su vida cristiana. Bueno, lo que me recuerda siempre el haber siempre querido participar, porque siempre
me ha gustado lo que es la música y creo que llegué más bien al conocimiento del Evangelio a través de la música, porque mi primer tiempo como cristiano fue en la iglesia adventista y allí allí se practica mucho el cantar en cuartetos y en coro, y canté en un cuarteto dentro de esa iglesia con un director que era muy muy bueno en cuanto a la música, y fue lindo porque hicimos un recorrido por varias iglesias dentro de Santiago con ese cuarteto. Está precioso, eso me recuerda siempre y fue lindo, y hoy día todavía me gusta lo que es la alabanza, ¿cierto? Y creo que el Señor me dio un cierto talento en eso. Qué bueno, sí. Eso es lo que no recuerdo. Uno lo recuerda entonces es la alabanza. Claro. Lindo recuerdo. Bueno, compartimos el Ministerio de la Alabanza hoy en día en la iglesia, formamos parte de ese ministerio y sí, pues comparto yo el mismo sentir de lo lindo que es poder alabar al Señor con los talentos que Él nos da. Pero lindo recuerdo, tío. Otra pregunta que también estamos haciendo ahora en la entrevista, se las voy a repetir a todos para que estén atentos, es hoy en día, que sabemos que estamos con esto de la pandemia, del coronavirus, que no se puede salir, que algunos estamos trabajando, otros no, pero ¿qué le diría usted, tío Gabriel, el día de hoy a nuestra iglesia, como desafío, como ánimo, lo que usted quiera? ¿Qué le diría hoy en día a nuestra iglesia? Bueno, hermano, yo quiero primero que nada decirle a todos mis hermanos que la iglesia que tenemos, independiente de lo que estemos pasando o viviendo en este tiempo, es nada más y nada menos que producto de lo que nosotros somos. A veces queremos una iglesia espectacular, que sea buena, que sea de ánimo, de aliento, que sea discipuladora, que sea misionera, todo. Pero eso va a depender de cada uno. La iglesia la hacemos nosotros. Y yo animo a mis hermanos que, a pesar de que estamos viviendo esta situación de esta pandemia, que me imagino va a tener un tiempo todavía de 1 o 2 meses más, que sea un tiempo de meditación, de pensar en lo que no hemos hecho, más en lo que podríamos hacer, sino que lo que no hemos hecho bien, para que cuando llegue el momento de hacerlo, cada uno ponga su parte, ponga sus dones y sus talentos que Dios le dio para ponerlos en práctica, y de esa forma la iglesia, hermano, tiene que ir adelante, tiene que crecer y cumplir el propósito por el cual Dios, cierto, ha establecido las iglesias. Bonito desafío, a ponerle las pilas nomás. No queda otra. Sí, pues hay que aprovechar. Bueno, sé de varios que estamos trabajando, sé de varios que también no están trabajando, pero como usted dice, este parón, por así decirlo, que hemos tenido como iglesia, hay que aprovecharlo para sacar en limpio las cosas que hemos hecho bien, las cosas que hemos hecho mal, y ahora cuando volvamos a congregarnos hay que darle con todo nomás. Hay que aprovechar este tiempo para reponer energía. Nada más, pues, Elías. Bonito y desafío. Con fe. Sí, pues, y confiar nomás. Así que hay que Orar echarnos unos nomás. por nosotros. Sí. Ya, tío, y la última pregunta, que es la pregunta, bueno, no es la más importante, pero una de las que después trae consecuencias para todos. Tiene que nominar a un próximo entrevistado o entrevistada para que yo me comunique con él y lo entrevistemos para el próximo domingo. Bueno, creo que hay varios, mis hermanos. Yo a todos los aprecio tanto que a pesar de que a lo mejor no tenemos siempre la misma visión, pero aunque tú no lo creas, yo en este momento pienso y digo, ¿tengo problemas con alguno de mis hermanos? No, con ninguno. Gracias al Señor que no tengo problema con ninguno de ellos. Y eso es lo que todos deberíamos hacer siempre, mantener esa comunión y considerar a los demás como superiores a uno. Yo los aprecio a todos y ojalá que nadie se me enoje ahora porque no lo vaya a nominar, pero hay alguien con quien yo siempre tenía un lazo muy especial desde muchos años y lo aprecio mucho yo. Y quiero que la iglesia realmente lo conozca un poco más, porque él es un poco más nuevo que yo en la iglesia, pero sí, yo sé que es un gran instrumento del Señor, así como lo es Willy, que es un muy buen instrumento del Señor, Jorge, Mauricio, muchos, los podría nombrar a todos, Héctor, pero quiero que conozca más a mi hermano René. René es un instrumento también muy especial y que Dios puede usar grandemente en la iglesia, así que quiero que él sea quien pueda ser entrevistado y para que la iglesia lo conozca más también. Ya, pues, entonces el nominado para la próxima entrevista es nuestro hermano René Rodríguez. La similitud con el apellido porque es mi papá, así que va a ser una entrevista bien en casa. Pero ya, pues, la invitación queda abierta. Ahora cuando estén viendo la entrevista en el culto, después me voy a comunicar con mi papá, si quiere ser entrevistado, que yo creo que sí va a querer. Pero el desafío está hecho, así que hermano René,
manifiéstese ahí en el chat o después cuando yo le pregunte si es que quiere ser entrevistado. Buen invitado vamos a tener, pero como usted dice, tío, lo ideal es que todos participemos, así nos vamos nominando todos con todos y a la larga a todos les va a tocar, así que ninguno se sienta mal. Y nuestras hermanas también, si bien llevamos ya entrevistados varones, pero nuestras hermanas también van a ser nominadas, así que se preparen porque nadie se va a salvar de la entrevista. Que está bien, es bueno. Bueno, tío, gracias por el tiempo. Como dijimos, una mañana bien helada, sabemos que andamos haciendo hartas cosas, pero gracias porque pudo apartar este tiempo para la entrevista. El objetivo es que nos sigamos conociendo como iglesia y, como dijimos, pues si bien no nos estamos congregando, pero aprovechar este medio de comunicación que es el internet para seguir conociéndonos. Bueno, no, gracias a ti, Elías, y qué bueno que el Señor te esté usando en este ministerio, porque en realidad nos hace bien, hermanos, nos hace bien comunicarnos y que los hermanos nos puedan ver también. Yo sé que podemos comunicarnos de esta forma, así que gracias a ti, que el Señor te bendiga mucho y a todos los hermanos de la iglesia un gran abrazo. Bueno, despedimos aquí la entrevista, les dejamos un saludo cordial a cada uno de ustedes y a continuación seguimos con el culto que está en transmisión. Que estén bien, hermanos. Chao, chao. Amén. Chao, chao. Bien, queridos hermanos, después de este hermoso tiempo con este testimonio, el tiempo junto a nuestro hermano, vamos a pasar ahora a la lectura devocional. Así que le invito ahí desde su hogar, que usted, al igual que yo acá, podamos abrir la palabra del Señor en el libro de Éxodo, capítulo 17, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el verso 16. Leemos en el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Entonces vino Amalec y peleó contra Israel en Refidim. Y dijo Moisés a Josué: escogeos varones y sal a pelear contra Amalec. Mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. E hizo Josué como le dijo Moisés, peleando contra Amalec. Y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalec. Y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella, y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno de un lado y el otro del otro. Así hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. Y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro, y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó a su nombre Jehová Nisi. Y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Bien, queridos hermanos, disfrute de la palabra del Señor. Vamos a invitar a nuestro pastor Cristóbal, lo dejamos en este lugar para que el Señor lo use y podamos ser edificados también con el estudio de su palabra. Pastor Cristóbal. Muchas gracias. Muy bien. Qué alto que está este micrófono. Lo que pasa es que mi papá es alto, pero no es grande, ¿ya? Porque grande hay uno solo, ¿cierto? Y se llama Jesucristo. Amén. Así que, pero es alto. Yo soy más pequeño. Muy bien, queridos hermanos, es un privilegio nuevamente en este día domingo compartir la palabra del Señor. Ya en esta mañana vamos a compartir ahí en donde mismo tuvimos la lectura bíblica devocional, o sea, en el libro de Éxodo capítulo 17. Así que acompáñenme a Éxodo capítulo 17 y vamos a ir hasta el versículo 8. Éxodo 17, desde el 8 al 16 en esta lectura que tuvimos recientemente. Así que
Cuando llegue ahí, vamos a tener este tiempo en el cual vamos a aprender lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Le invito a que pueda inclinar su cabeza porque vamos a tener un tiempo de oración. Así el Señor habla a nuestra vida y también me puede utilizar para compartir su palabra. Padre Celestial, Dios nuestro, agradecemos tanto por este tiempo en el cual nuevamente abrimos tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, a poder entender lo que tú quieres hablar a nuestras vidas. Utiliza a mí también, Padre, para poder hablarle a mis hermanos, Señor, tu palabra, tu consejo para la edificación de cada uno de nosotros, Señor. Gracias una vez más por podernos congregar a pesar de la pandemia. Gracias, Señor, porque podemos congregarnos a través de las pantallas también en sus hogares, Señor, cada uno de los hermanos. Y te damos gracias también, Padre Celestial, por este culto que estamos realizando. En nombre de Jesucristo oramos. Amén. Amén. Muy bien, vamos a hablar de un tema muy especial en cuanto a este pasaje que aparece acá en Éxodo, si usted se acaba de conectar. Éxodo 17, del 8 al 16, vamos a estar hablando de la firmeza en la unidad. Ya así le titulé al estudio de hoy, firmeza en la unidad. Estamos llamados a servir a Dios. Es el compromiso de cada uno de nosotros como hijo de Dios y es también el compromiso que nosotros tenemos como iglesia, poder servir al Señor, poder desarrollar el ministerio. ¿Cierto? Quizá usted no pertenece a esta iglesia, a lo mejor pertenece a otra, si usted está mirando, ¿cierto?, de fuera de la región, pero nuestro compromiso como hijos de Dios es desarrollar el ministerio que Dios nos ha dado y lo hacemos a través de una iglesia local. Nosotros a través de nuestra iglesia local desarrollamos ese ministerio. Ese ministerio tiene que ver con predicar el evangelio. Este ministerio tiene que ver con hacer discípulos. Este ministerio tiene que ver con el crecimiento de los hermanos, con el conocimiento de la palabra de Dios, con el conocimiento de Dios. Y el ministerio tiene que ver con madurez espiritual, tiene que ver con constancia, tiene que ver con discipulado también, ¿cierto? Y en nuestro caso tiene que ver también con construcción, tiene que ver con ofrendar, tiene que ver con sacrificarse para la obra. O sea que el ministerio del Señor requiere de varias cualidades a las cuales nosotros tenemos que siempre estar dispuestos para poder desarrollar este ministerio que tenemos en nuestras manos. Dios nos salvó con un propósito muy especial que es servirle en su obra, ¿no? Ahora surge la pregunta, ¿cómo haremos el ministerio? ¿Cierto? Si ya sabemos que todos tenemos que servir en su obra, la pregunta clave es ¿cómo lo haremos? Y surge una segunda pregunta, ¿quién lo hará? ¿No? Son las dos preguntas que yo quiero que nosotros meditemos a través de lo que vamos a reflexionar en cuanto a este pasaje. Ya, ¿cómo haremos el ministerio y quién lo hará? Nosotros vamos a aprender a través de este relato aquí en Éxodo 17, vamos a aprender a ver el ejemplo y el testimonio que dejó el líder Moisés y también al mismo tiempo Josué, ¿ya? Y por eso es que vamos a ir viendo versículo por versículo. Yo sé que usted ya prestó mucha atención a la lectura bíblica, así que no vamos a leer todo el texto completo, pero vamos a ir analizando este pasaje para ver el ejemplo que nos deja Moisés y su siervo Josué. Si tiene su Biblia, ahí acompáñame a la lectura. El versículo 8, ¿ya? Acá está la guerra contra Amalek. Dice el 8 del capítulo 17 de Éxodo: entonces vino Amalek y peleó contra Israel en Refidim. Ya, eso es lo primero que dice el pasaje. Vino Amalek. Amalek, ¿cierto? Los amalecitas, ya, ellos era un pueblo nómade que habitaba, ¿cierto?, en el desierto del Nehuel. Y este pueblo nómada estaba habitando en la tierra en este desierto en donde Israel estaba dando vueltas y caminando, porque no olvidemos que hace poquito nomás había salido el pueblo de Israel de Egipto, hace poquito nomás que habían cruzado el Mar Rojo y ahora se encontraban en el desierto, ¿cierto? Anduvieron por el desierto de Sin, anduvieron en el Sinaí, ¿cierto? Pasaron por el Nehueb, pero la cosa es que acá ellos cruzan el Mar Rojo, ¿cierto? Y un poquito más adelante, mientras ellos iban caminando y acampando, porque no olvidemos que era un desierto, no habían ciudades, así que ellos acampaban y encontraron este lugar para acampar, ¿ya? Me refiero a Refidim, ¿cierto? Lugar de descanso. Encontraron este lugar para descansar, pero mientras ellos iban a descansar,
se presenta un enemigo, los amalecitas, ¿ya? Amalek, o sea, los amalecitas provienen de Amalek, ¿ya? ¿Quién era Amalek? Era el nieto de Esaú. Estamos hablando de Esaú, hermano de Jacob, ¿ya? Por lo tanto, el nieto de Esaú, hermano de Jacob, era Amalek. Por lo tanto, de ahí proviene el nombre de los amalecitas, un pueblo guerrero, como lo dije antes, nómada, ¿cierto? Que habitaba ahí en el desierto del Negev, y se encuentra con Israel. Y aquí hacen guerra en contra de Israel. Por lo tanto, en el ministerio que tenía que hacer el líder Moisés era guiar al pueblo en el desierto camino a la tierra prometida, Canaán. Hacia allá iban, ¿cierto? Y se encuentran con una dificultad. En el ministerio siempre nosotros, queridos hermanos, nos vamos a encontrar con dificultades, por lo tanto es difícil realizar el ministerio porque cada cosa en el ministerio es un desafío. Dígame que no es un desafío salir a predicar el evangelio. Dígame que no es un desafío poder discipular a alguien, hacerlo bien y terminar el discipulado. Dígame que no es un desafío tomar dinero de nuestro bolsillo, nuestro sueldo y ofrendar palabra de Dios. Siempre es un desafío cuando nos dedicamos al ministerio. Construir el templo es un desafío, ¿cierto? Todo lo que hagamos para el Señor, venir a dirigir el culto o a predicar, ¿cierto? O ser parte de algún ministerio, hacer una clase para los niños, etcétera, etcétera, es un completo desafío, ¿cierto? Y van apareciendo dificultades en el ministerio. Pero lo que tenemos claro como pueblo de Dios es que tenemos que hacer el ministerio porque a servir fuimos llamados. Somos esclavos de Cristo, somos siervos. Por lo tanto, se encuentra Moisés acá con el primer problema, con el pueblo en medio de un desierto. Y en el versículo 9 dice, dijo Moisés a Josué: escógenos varones y sale a pelear contra Amalek mañana. Yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios en mi mano. Versículo 9, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Moisés, el líder de Israel, en ese entonces define el plan, ¿cierto? ¿Cuál va a ser la estrategia? ¿Cuál va a ser el plan de acción? Y se lo empieza a detallar a Josué y le dice lo que hay que hacer. Y le dice que Josué escoja varones y que salga a pelear. Esto es muy peculiar e interesante. ¿Sabe por qué, querido hermano? Porque no había habido guerra por muchos años en contra no había habido una guerra en muchos años, ¿cierto? En contra del pueblo de Israel, porque desde, digamos, podríamos mencionar que Abraham, cuando fue a rescatar a Lot, venció ciertos enemigos para poder rescatar a Lot. Y esa fue como una pequeña guerra, pero después no hubo más guerra, el pueblo estuvo en esclavitud, ¿cierto? Hasta que por mano poderosa de Jehová logran salir de la esclavitud guiados por el líder Moisés, ¿cierto? Y aquí aparece Josué. Y interesante porque Moisés le dice a Josué que escoja varones y salga a pelear con un ejército poco entrenado, ¿cierto? Sale a pelear con un ejército nunca antes probado, ¿ya? Sale a probar a un ejército sin una estrategia, porque dependían netamente del Señor, no tenían no tenían grandes capacidades para la guerra, ¿cierto? En este entonces Josué, una persona joven, primera vez que va al campo de batalla con un ejército que no había sido entrenado como corresponde para ir a una guerra, ¿ya? Pero aún así Josué obedece a su líder Moisés y sale a la guerra. El plan de Moisés era que saliera a pelear. Y dice, mañana yo estaré sobre la cumbre del collado y la vara de Dios, ¿cierto?, en mi mano. Esto es hermoso, ¿por qué? Porque la vara de Dios representa el poder de Dios. No quiere decir que la vara de Moisés tenía un poder mágico. Aquí no estamos hablando de una varita mágica, ¿cierto?, que él iba a estar así con la varita mágica destruyendo los enemigos. Llevó la vara de Dios que representaba el poder de Dios. Nótese que no dice llevo mi vara, dice llevo la vara de Dios en mi mano. Aquella vara con la cual sacó al pueblo de Israel de Egipto, con aquella vara con la cual, ¿cierto?, hizo milagros, con aquella vara con la cual, ¿cierto?, abrió el mar rojo en dos, con aquella vara que contenía, ¿cierto?,
el poder de Dios. No olvidemos que el poder viene de Dios. La vara simplemente era un símbolo del poder de Dios, ¿no? Dios hubiese hecho milagros sin vara, pero Dios quiso hacerlo así, con una vara, con un callado, ¿cierto? Y se manifestaba el poder de Dios cuando Él iba con ese callado y las plagas de Egipto caían sobre los egipcios, ¿cierto? Y los destruían. Y después el Mar Rojo puso la vara en el agua y se abrió en dos. Vemos cómo es Dios quien tiene el poder y no en sí la vara. Pero esto era representativo. Llevó la vara y cuando, yo imagino, ¿cierto? En el campo de batalla estaban en las filas, ¿cierto? Juntamente a Josué, y ven subir por la colina a Moisés. Y lo ven subir con la vara de Dios. Imagínense lo que ellos tienen que haber pensado. Está Dios con nosotros porque ahí va nuestro líder y nuestro líder ahí va lleno del poder de Dios y lleva en la mano aquella vara que nos liberó de Egipto. Yo creo que eso tienen que haber pensado los soldados mientras estaban ahí a punto de tener esta guerra contra Amalek. Fíjese lo que dice, ese era el plan que tenía Moisés. Y el versículo 10 dice, e hizo Josué como dijo Moisés, peleando contra Amalek, y Moisés y Aarón y Hur subieron a la cumbre del collado. Este es el versículo 10. Josué obedece a Moisés y ejecuta el plan. Ya sin preguntar cuántos hombres somos, sin preguntar cuántas armas tenemos, sin preguntar ¿y cómo fue entrenado el ejército israelita? No, aquí vemos a Josué, ¿cierto? Un varón íntegro, un varón obediente, obediente a Dios y obediente a su autoridad, ¿cierto? Su líder Moisés, y obedece y va a la guerra sin preguntar nada porque sabía Josué en quien Dios él confiaba. Por lo tanto, ejecuta el plan en el versículo 10 y Moisés se va, ¿cierto?, a la colina, a la cumbre, y sube ¿con quién? Con Aarón su hermano, y con Hur también sube, ¿ya? Por lo tanto, aquí vemos el versículo 10. Fíjense que cada uno hace su parte en esta guerra. No es que él se escapó, no es que Moisés se escapó, ¿cierto?, con Hur, y se escapó también con su hermano Aarón y se fueron lejos a una colina, cosa que no le llegaran los hachazos, ¿cierto? No es eso lo que está pasando acá. Él subió con la vara de Dios en la mano para orar, para guiar sus plegarias y oraciones a Dios para que Dios dé la victoria, y lo hace desde una colina en donde todo el pueblo guerrero abajo pudiese pelear y ver que su líder Moisés estaba intercediendo por ellos, clamando a Dios por fortaleza y por poder para poder ganar el combate. ¿Se da cuenta que aquí nosotros vemos en el versículo 10 que cada uno hace su parte? Y esto es muy interesante. Ya cada uno hace su parte en el ministerio. No se le hace común que cada uno de nosotros como hijos de Dios tenemos una parte en el ministerio. No se le prende la ampolleta a usted y se da cuenta de que cada uno de nosotros tiene dones diferentes. No se da cuenta usted que cada uno de nosotros tiene habilidades diferentes. Tenemos dones diferentes, habilidades, ¿cierto?, diferentes, talentos diferentes, porque todos somos útiles y formamos parte de lo que Dios quiere hacer en el ministerio. Por lo tanto, usted no es una persona inútil, no importa la edad que usted tiene, no importa si es hombre, mujer, anciano, niño, joven, Dios de alguna manera lo quiere utilizar en el ministerio. Pero tenemos que estar firmes en el Señor para que Dios nos utilice, porque todos somos útiles para Dios, ¿no? Amén. Por lo tanto, tenemos que entender que Moisés estaba haciendo su parte, y Hur subió, ¿cierto?, también a orar con él, y subió también allí su hermano Aarón. ¿Y qué es lo que pasa en el versículo 11? Y sucedía que cuando alzaba Moisés su mano, Israel prevalecía, mas cuando él bajaba su mano, prevalecía Amalek. Estoy leyendo el versículo 11. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Por qué hay este vaivén en la batalla? ¿Por qué nosotros vemos que Josué estaba combatiendo, ¿cierto?, y Moisés con las manos levantadas, y con una mano levantada hacia Dios y con la otra mano tenía una vara, ¿cierto?, que era la misma vara que lo liberó de Egipto, con mano poderosa de Dios? ¿Y por qué de repente cuando a él se le caían los brazos, Amalek empezaba a ganar la guerra, ¿cierto?
¿Y por qué vemos que cuando él sacaba fuerza y levantaba los brazos, Moisés, Josué con el ejército israelita arrasaba, ¿cierto? Y cortaban cabezas. ¿Se da cuenta? Hay un vaivén acá. Hay algo que está enseñando la Escritura en este pasaje. ¿Sabe lo que está enseñando la Biblia? Que no depende la batalla de las armas, de los hombres y de la fuerza. La batalla depende de Dios. Amén. Amén. En la vida espiritual dependemos de Dios. En el ministerio, que es un ministerio que lo hacemos en el Espíritu, dependemos de Dios. No depende de su intelecto, no depende de lo que usted sepa, ¿cierto? Más allá que los demás. No depende de sus talentos, no depende de la elocuencia, no depende, ¿cierto?, de las virtudes que nosotros tengamos. Para poder realizar el ministerio tenemos que depender de Dios. Y cuando nosotros llegamos a depender de Dios, Dios nos utiliza en el ministerio y lo podemos desarrollar de forma correcta. Por lo tanto, podemos tener, ¿cierto?, quizás algunas virtudes, podemos tener quizás dones, pero no dependemos de eso para poder desarrollar el ministerio. Dependemos de Dios, porque Dios lo va a utilizar a usted de una u otra forma para sus propósitos divinos. Por lo tanto, acá no dependía de la fuerza ni de las espadas de los israelitas, netamente dependía de Dios. Por eso es que ellos se estaban dando cuenta que cuando a Moisés se le caían los brazos, empezaban a perder. Se dieron cuenta que cuando Moisés subía los brazos, empezaban a ganar. Entonces ellos interpretaron en medio de la guerra: Dios está con nosotros. Dios está con nosotros, porque de Dios es la batalla. Por eso es que el versículo 11 lo dice, y el 12 dice: y las manos de Moisés se cansaban, por lo que tomaron una piedra y la pusieron debajo de él, y se sentó sobre ella. Y Aarón y Hur sostenían sus manos, el uno al lado de otro, y hubo en sus manos firmeza hasta que se puso el sol. ¿No? La batalla dependía del control de Dios. Dios estaba con ellos, estaba en control de la situación. No es que Dios se le escapó de las manos y justo cuando cruzaron el Mar Rojo, caminaban por el desierto, justo cuando llegaron a Refidim, un lugar de descanso, vino la guerra. No es que eso escapó del control de Dios. Dios quería manifestarse a través de esa guerra, ¿no? Fíjense lo que pasó en el capítulo 16, no lo vamos a leer, pero en el capítulo 16 de Éxodo, después que el pueblo de Israel, ¿cierto?, cruzó el Mar Rojo, después de que hay un cántico de María y Moisés, llegamos directamente al capítulo 16 de Éxodo. ¿Y qué es lo que pasa? El pueblo tiene hambre. ¿Y qué hace Dios? ¿Dejó que el pueblo pasara hambre? No, les da el maná. Llovió comida del cielo. Dios se manifestó a través de una hambruna, ¿cierto? Dios se manifiesta a través del hambre y les da maná del cielo. Capítulo 17, versículo 1. Toda la congregación estaba en el desierto y ahora tuvo sed. O sea, tuvieron hambre y Dios le hizo llover maná del cielo. Y ahora, entrando al capítulo 17, tenían sed. ¿De dónde sacó Moisés agua en medio del desierto? De una piedra. Intente usted sacar agua de una piedra, ¿cierto? No lo intente, difícil, ¿ya? Pero fíjense cómo Dios se está manifestando. Más adelante, ¿cierto?, vemos cómo Dios guía al pueblo de Israel con una columna de fuego en medio de la noche para alumbrar y dar calor, y una columna de nubes para dar sombra y dirección en el medio del día, ¿cierto? La gloria de Dios. Ahora podemos ver que a través de una guerra contra Amalek, Dios se manifiesta, Dios se muestra. Él está al control de la situación, no se le escapó. Y en el versículo 12 dice que Moisés se cansó. En el ministerio, queridos hermanos, nos vamos a cansar, ¿no? No es un trabajo sencillo. Dígaselo a sus líderes, dígaselo a su pastor, dígaselo a su anciano, dígaselo a sus diáconos, ¿cierto? Es realmente un trabajo desgastante. Es un trabajo desgastante y cansador, ¿cierto?, en el ministerio. Pero ¿sabe qué? Es gratificante, porque es Dios el que bendice. A nadie le pagan, ¿cierto?, por estar, o por predicar, o por dirigir, o por estar en la puerta, ¿cierto?, o por venir a arreglar el techo, ¿cierto? A nadie se le paga por hacer el servicio, porque lo hacemos de corazón para el Señor.
Por lo tanto, tenemos que entender que es un desgaste físico en el ministerio y el ministerio lleva años. Formar discípulos lleva años. Ganar con el Evangelio a la población, ¿cierto?, lleva años. Por lo tanto, el cuerpo se va desgastando, nuestra mente se va cansando y es fácil que los brazos, queridos hermanos, se caigan. Es fácil, ¿cierto? Llevamos 9 años. Celebramos hace poquito nomás el aniversario y pensábamos en los 9 años de ministerio. Sí, es fácil cansarse, ya son casi 10 años, ¿cierto? No es que veía las fotos yo y ustedes también y nos veíamos flaquitos, con el cuello, yo corría, ¿cierto? Hacía juego para los niños también. Y ahora yo quiero que corre y quedo... ¿cierto? Pero estaba pensando yo y decía, claro, hace 9 años atrás, yo tenía 23 años, estaba recién casado, pesaba, no les voy a decir, mucho menos que ahora, ¿ya? Como, a ver, aproximadamente como unos 9 kilos menos, ¿ya? Así que hoy tengo 33, pero ¿sabe qué? Las energías son diferentes. Todavía me siento joven, pero ¿y qué va a pasar en 10 años más? ¿Y en 15? ¿Y en 20? A veces las fuerzas caen, ¿cierto? A veces el mismo desgaste del ministerio nos hace, queridos hermanos, decaer. Y usted también se puede caer. También se puede cansar. Como las fuerzas de Moisés cayeron, ¿cierto? Y sus manos se caían, pero ¿saben qué? Hubieron hombres de Dios a sus lados para sostener esos brazos. Y eso es lo importante, que en el ministerio necesitamos fortaleza. En el ministerio nosotros necesitamos tanto el líder como aquel que le sostiene los brazos. En el ministerio no somos todos capitán. En el ministerio no somos todos general. En el ministerio nosotros necesitamos soldado, general, teniente, coronel. Y Dios es el capitán general. Dios, ¿cierto?, es el presidente. Dios es quien manda todo hacia abajo. Nosotros todos somos siervos de Él. Ocupamos un lugar diferente dentro de la obra de Dios. Tenemos roles diferentes, responsabilidades diferentes, pero Dios es supremo. En lo máximo es Rey de Reyes y Señor de Señores. Y todos nosotros le servimos a Él. Pero tenemos que entender, queridos hermanos, que en el ministerio nosotros necesitamos líderes y hermanos también. Todos somos parte de lo que Dios quiere hacer en este mundo, en esta tierra. No necesitamos hermanos dedicados 100% a la obra, como también necesitamos hermanos que no estén 100% dedicados a la obra. Nos necesitamos unos a otros en la iglesia. ¿Sabe qué? Cuando a Moisés se le caían los brazos y estaba cansado, ¿qué pasó? Hubo un Aarón, hubo Hur, que tuvieron la iniciativa de poner una piedra para que él se pudiese sentar. Esto lo clasifico yo de 2 formas. Hay 2 clases de hermanos que son eficientes para desarrollar el ministerio. Lo puse así. Primero, el que toma la iniciativa de ayudar a otros para servir mejor a Dios. Ese es un tipo de hermano eficiente en la obra de Dios. Lo leo de nuevo. El que toma la iniciativa de ayudar a otros para que puedan servir mejor al Señor. Ese era Hur. Ese era Aarón. Que dijeron, oye, se está cansando Moisés, pongamos una roca para que se pueda sentar, para que pueda seguir orando. Uy, pero ahora después de la roca se le están cayendo los brazos. Ponete tú acá, yo me pongo allá y levantamos los brazos y seguimos adelante. Ese es el hermano que tiene iniciativa. Hoy por hoy, queridos hermanos, hay muy pocos hermanos con iniciativa. Y lamentablemente lo tengo que decir, ¿no? Muy pocos hermanos con iniciativa, ¿cierto? Hay más hermanos sentados, tranquilo, abrigadito, ¿cierto? Sin hacer nada, porque me da vergüenza, porque no quiero, porque no sé hacerlo. Hay muy poca iniciativa en la obra del Señor. Pero ¿sabe qué, querido hermano? Está el otro hermano que es también eficiente. Está el que toma la iniciativa para ayudar a otro, y segundo, está el que se deja ayudar para poder servir mejor en equipo en la obra del Señor. Moisés era el que estaba del otro lado. Moisés era el líder, ¿cierto? El que estaba orando con las manos levantadas. Y él en ningún momento le pegó un codazo, ¿cierto? No, déjenme solo, yo puedo. Le pegó un codazo. No, yo no necesito a nadie. Ustedes saben que en las conferencias de pastores el tema más recurrente es el trabajo en equipo. El tema más recurrente en las conferencias de pastores a las que yo he ido es aprender a trabajar en unidad.
aprender a trabajar en equipo, depender del otro y que del otro dependa de ti. Y si todos dependemos, podemos avanzar. Es como agarrar un remo, ¿cierto? Imagínense si tenemos un barco largo de esos antiguos, barco vikingo, ¿ya? Y todos se suben al mismo barco y el barco vikingo no prendía el motor, ¿cierto? Usted busca un barco vikingo, va a darse cuenta que le salían todos los remos, llenos de remos, ¿cierto? Y abajo obviamente estaban los esclavos. Y un esclavo no estaba remando para adelante y el otro iba remando para atrás, ¿cierto? O sea, los esclavos remaban todo al mismo tiempo y de esa forma el barco iba avanzando. En la obra del Señor, tanto el pastor como el diácono, el tesorero, el hermano laico, ¿cierto? Las hermanas, los maestros, los encargados de ministerio, tenemos que agarrar un remo y remar todos para el mismo lado. Es la única manera en que nosotros podamos avanzar y desarrollar el ministerio. Por eso, dos hermanos eficientes en la obra: el que toma la iniciativa para ayudar y el que se deja ayudar. Se da cuenta como Moisés no pegó codazo a los que estaban al lado, dejó que le levantaran los brazos, dejó que pusieran la piedra, se puso un poquito más cómodo y los brazos de él tuvieron firmeza para estar en alto y desarrollar la obra que él tenía que hacer: orar para que Israel ganase la batalla. Amén. Amén. Fíjese el versículo 12: y las manos de Moisés se cansaban, ya lo leímos. Al final del versículo 12 dice: y uno al lado del otro, así hubo en las manos firmeza. Así hubo en sus manos firmezas hasta que se puso el sol. O sea que la batalla duró. No fue que ellos pelearon un ratito, estuvieron mucho rato batallando contra los amalecitas. Y hasta que se puso el sol, no soltaron los brazos. Querido hermano, nosotros nos necesitamos estar con los brazos levantados en el ministerio, avanzando y no decaer. Y necesitamos perseverancia, porque si Ur y Aarón sostuvieron las manos de Moisés en alto hasta que se puso el sol, ¿qué quiere decir? Que fueron perseverantes, no se cansaron. No es fácil estar sosteniendo una mano ahí por horas, ¿cierto? Pero fueron perseverantes. Versículo 13: y Josué deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. O sea, ganaron la guerra. Hay victoria cuando nosotros dependemos de Dios. ¿Qué diferente hubiese sido esta historia si Moisés hubiese cansado y hubiese dicho: ya, basta, no quiero estar orando más, me cansé? ¿Qué diferente hubiese sido si él hubiese dicho: ¿saben qué? No me ayuden? Si le hubiesen caído los brazos. ¿Qué diferente hubiese sido si el pueblo de Israel, los guerreros y Josué no hubiesen estado mirando al siervo Moisés arriba de la colina con sus brazos levantados pidiendo fortaleza y poder a Dios? Qué diferente que hubiese sido la historia. Esta es una historia maravillosa, esta es una historia preciosa, en la cual vemos la fortaleza que tuvieron los hijos de Dios en las manos del Señor. Y Josué deshizo a todos a filo de espada, versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés: escribe esto para memoria en un libro. Escribe esto, dice el versículo, para memoria en un libro. Y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Por lo tanto, tenemos que entender que Dios enjuició a la nación o a los amalecitas por haber hecho guerra en contra de Jehová. Versículo 15: y Moisés edificó un altar y llamó su nombre Jehová Nisi, y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová. Los amalecitas no hicieron una guerra en contra de Moisés, no era la guerra en contra de Josué, no era la guerra en contra de los soldados, estaban haciendo una guerra en contra de Dios, en contra de Jehová. Por eso es que el pueblo de Israel prevaleció, y por eso es que también la sentencia: raeré, ¿cierto?, a los de Amalec de la tierra. Esto se dio de manera paulatina. Fíjense que después dice el versículo 16: y dijo: por cuanto la mano de Amalec se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra con Amalec de generación en generación. Por lo tanto, el exterminio de los amalecitas fue un juicio por parte de Dios, y esto fue de generación en generación. Vemos después más batallas adelante en contra de Amalec. ¿Sí? Vemos a Saúl, ¿cierto?, que destruye a los amalecitas y salva la vida del rey, ¿cierto? Me refiero a
por aquí lo tenía, Agag, si que no me equivoco, sí. Saúl, ¿cierto?, hace guerra contra Amalek y en vez de destruir a todos los amalecitas, él rescata parte del botín y le salva la vida al rey de los amalecitas, Agag, ¿cierto? Y después hay consecuencias más nefastas cuando después, en los tiempos de Ester y Mardoqueo, ¿cierto?, un descendiente de los amalecitas intenta destruir, ¿cierto?, al pueblo judío. Por lo tanto, pero aún así Dios cumple su promesa y en el tiempo los va destruyendo. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Que al final de esta historia se para Moisés, en el versículo 15 lo dice, y edifica un altar y llama su nombre Jehová Nisi, que significa Jehová es mi estandarte, o Jehová es mi bandera. Qué hermoso es cómo toda la gloria de lo que se hizo es para Dios. ¿No es lo mismo así en el ministerio? ¿No es que estamos todos desarrollando el ministerio bajo una misma bandera? No se trata de competir entre nosotros, queridos hermanos. No es que yo quiero predicar mejor que tú, no es que tú quieres servir mejor que tu otro hermano. Se trata de que todos estamos bajo una misma bandera, bajo un mismo estandarte. Esta iglesia es nuestra y el ministerio es de Dios y todos servimos a Dios. Por lo tanto, trabajamos todos bajo una misma bandera que es Jesucristo. ¿Amén? Amén. Por lo tanto, no se trata de competir, se trata de avanzar. Se trata de desarrollar el ministerio, pero para eso hay que estar unidos. Amén. No podemos estar separados. No podemos volver y estar todos separados. Un grupo acá, otro grupo allá, ¿cierto? Esto de acá le tienen mal a los de allá, este no pasa al de allá, esta hermana le tiene mal a aquella. No se trata de eso, queridos hermanos. En el ministerio somos todos parte de un edificio. El cuerpo de Cristo es un edificio y se mantiene unido, pero avanza unido también. Esa es la fortaleza. La fortaleza está en dos cosas principales: en la unidad del pueblo de Dios y en dependencia de Dios. Así fue como Israel ganó esta batalla contra Amalek. En dependencia de Dios y en unidad, porque cada uno estaba trabajando. Unos peleaban, otros oraban, otros sostenían los brazos del líder y de esa manera pudieron vencer. Y lo más hermoso al término de este pasaje es que Moisés le da toda la gloria a Dios. Edifica un altar y dice Jehová Nisi, Jehová estandarte, Jehová bandera. Él se lleva toda la gloria. No puso una bandera que decía Moisés, no se puso una bandera que decía Josué. Jehová dio la victoria en esta batalla y ahí clavaron, ¿cierto?, un altar con el nombre Jehová estandarte, Jehová bandera, Jehová Nisi. Así que, queridos hermanos, les desafío. Ahora, ¿cuál era la pregunta? ¿Se acuerdan ustedes cuál era la pregunta? ¿Cómo haremos el ministerio? ¿Se acuerdan cómo era la segunda pregunta? ¿Y quién lo hará? Tú y yo somos los que tenemos que hacer el ministerio. No va a venir otro a hacer el ministerio acá. Tú y yo, si necesitamos personas para hacer el ministerio, ese eres tú, hermano. Ese eres tú, hermana. Y soy yo. Nosotros somos parte. Nosotros somos aquellos que tienen que desarrollar el ministerio por el cual Dios nos puso. ¿Y sabe qué? Otra pregunta. ¿Y cómo haremos el ministerio? Unidos, hermanos, y en dependencia de Dios, trabajando juntos, ayudando, tomando la iniciativa para ayudar a otros para que podamos desarrollar este ministerio que está en nuestras manos. ¿Y saben cuál es la otra cosa? Dejándonos ayudar también. Deja que yo te ayude y tú ayúdame a mí. Es la única manera que podamos remar hacia adelante y podamos desarrollar de forma correcta la obra que el Señor puso en nuestras manos. Firmeza en la unidad. Que Dios les bendiga, queridos hermanos, y vamos a tener un tiempo de oración. Padre Celestial, gracias por tu palabra, gracias por esta enseñanza, por este pasaje de tanta motivación para nuestras vidas, pero al mismo tiempo de tanta exhortación. Te pedimos, Padre, que tú avives el fuego que hay en nuestros corazones para poder desarrollar el ministerio, sabiendo que tú nos rescataste con un propósito especial, que es poder servirte, Señor. Sabemos que tú pusiste en nuestras manos esta obra. Sabemos que somos parte de esta iglesia bautista misionera en este sector de Coquimbo, Señor. Ayúdanos a ser diligente con el ministerio. Ayúdanos a ser parte del milagro. Ayúdanos, Padre, a poder tomar la iniciativa de poder servir, de poder ayudar y contribuir en el avance de este ministerio. Ayúdanos a dejarnos ayudar y saca toda vanagloria de nuestras vidas, de nuestros corazones, saca todo egocentrismo y saca toda competitividad, Señor, para que podamos trabajar unidos y avanzar para poder ganar a otros para Cristo.
Ayúdanos a poder cumplir con la gran comisión, poder crecer, poder hacer discípulos, Padre Celestial, en esta obra que tú nos pusiste, Señor. Gracias te damos por tu palabra, que es de ánimo, de exhortación y de enseñanza para cada una de nuestras vidas. En nombre de tu Hijo amado Jesucristo oramos. Amén. Que Dios les bendiga, queridos hermanos. Bien, queridos hermanos, damos muchas gracias por la palabra que hoy día se expuso. Damos gracias al Señor, damos gracias a nuestro pastor Cristóbal, y un gran desafío. ¿Cuántos cuántos Aarón van a ser los que están acá en medio de nuestra congregación, que ayudarán a levantar las manos a aquel que está caído quizás? ¿Cuántos hermanos quizás en este tiempo complicado, tiempo de pandemia, como le llaman, tiempo donde quizás habrá cesantía, habrá pobreza, pero sabe, la victoria y la batalla, como aprendíamos en esta mañana, es del Señor. Dependamos del Señor en esta semana y entendamos que aunque esté complicada la situación, el Señor está con nosotros. Así que muchas bendiciones, queridos hermanos, para esta semana que comienza. Que tengamos un lindo día y especialmente dependamos en todo de nuestro buen Señor, de nuestro buen Salvador. Oramos para terminar este hermoso culto. Buen Dios y Padre nuestro, tantas gracias, Señor, por este hermoso tiempo que usted nos ha regalado. Gracias por su palabra que nos enseña, Señor, que la victoria es suya. Gracias, Padre, porque nos ha enseñado la importancia también de la unidad en medio de la congregación. Gracias porque necesitamos hombres, mujeres que estén levantando quizás al caído, levantando quizás los brazos del cansado. Ayúdenos, Padre, a poder ser unidos y a poder principalmente ganar este sector de acá de Coquimbo, Tierras Blancas, para usted. Señor, muchas gracias, Señor. Le alabamos y le damos gracias y lo hacemos todo en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Muy buenas tardes, queridos hermanos.